¿Por qué la campaña antifentanilo de AMLO podría no ser eficaz para prevenir su consumo? El pasado 22 de octubre, AMLO indicó que México le iba a compartir a Estados Unidos, con el fin de que allá también se pusiera en marcha una campaña de información a los jóvenes sobre el daño que causa el fentanilo. En los últimos días, como un modo de contrarrestar los señalamientos de políticos republicanos de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha tratado de desvincular a México del problema del fentanilo negando que esta droga se produzca en México. Después de una lluvia de refutaciones por parte de funcionarios, políticos y académicos estadounidenses, el mandatario tabasqueño terminó por aceptar que en territorio sí se produce fentanilo, pero solo en el armado de las pastillas, es decir, que México solo es un país de acondicionamiento final del producto. La semana pasada incluso planteó prohibir el uso médico del fentanilo y sustituirlo por otro tipo de analgésicos, como una de las posibles medidas para evitar el problema. Sin embargo, de acuerdo con el analista en seguridad Alejandro Ope, el presidente López Obrador pareciera estar convencido de que la crisis de salud provocada por las drogas, y en particular en el caso del fentanilo, se debe en gran medida a la falta de información, sobre todo en el caso de la población joven. El pasado 22 de octubre, indicó que México le iba a compartir a Estados Unidos, con el fin de que allá también se pusiera en marcha una campaña de información a los jóvenes sobre los daños que causa el fentanilo. El 7 de febrero volvió a mencionar sus intenciones y detalló que él y su gobierno iban a iniciar una campaña. UA está echada, pero se va a realizar una campaña de información para inhibir el consumo de drogas, sobre todo del fentanilo. El tema no volvió a ser tocado hasta el mes siguiente, cuando AMLO anunció que vamos a hacer un llamado a maestros y padres de familia, porque queremos que se trate el tema del consumo de fentanilo en las clases. Ya estamos elaborando materiales y vamos a intensificar la campaña en radio y televisión. El pasado 9 de marzo, el canciller Marcelo Ebrard reveló que México y Estados Unidos habían acordado, a petición expresa del presidente López Obrador, llevar a cabo una campaña binacional para allegar de información a los jóvenes y las familias sobre los peligros del fentanilo. Sin embargo, de acuerdo con un reporte del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, consultado por Alejandro Ope, se realizó un metaanálisis de 23 estudios sobre el impacto de campañas en medios masivos para prevenir el consumo de drogas en población joven. Los resultados no fueron muy alentadores, advirtió el especialista. En resumen, este metaanálisis de estudios aleatorizados encontró un efecto nulo sobre la reducción del uso y un efecto débil sobre la intención para usar sustancias ilícitas. También identificó posibles efectos no deseados en términos de jóvenes que declaran que les gustaría probar drogas. ¿Por qué tienden a fracasar estrepitosamente este tipo de campañas?, cuestionó Ope. Por una razón fundamental, buscan asustar, no informar, a los posibles consumidores. Presentan las formas más extremas y más problemáticas de uso de drogas como si fueran las más frecuentes, o hasta las únicas. El contraste con la realidad las acaba desacreditando. De acuerdo con el especialista, dichas campañas, además, terminan por estigmatizar a los consumidores de drogas y marginalizar a las que necesitan atención. Ese tipo de campañas, orientadas a solo decir no, y no a reducir daños, no solo no reducen el consumo, sino que acaban abiertamente produciendo daño, zanjó. ¿Qué es el fentanilo y cómo se usa en la industria del narco? El consumo de fentanilo ha desatado una ola de muertes sin precedentes en Estados Unidos. Tan solo en un año murieron más de 100.000 personas por sobredosis. Durante los últimos años, la industria del narcotráfico ha girado en torno a un opioide sintético usado en hospitales como anestesia y, para el tratamiento de dolores intensos, usado también ilegalmente por adictos como un sustituto de heroína. Hablamos del fentanilo. Pero, ¿qué es el fentanilo y por qué se ha convertido en un dolor de cabeza para los gobiernos de México y Estados Unidos? El fentanilo es un opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina. Puede administrarse en forma de inyección, mediante un parche que se coloca en la piel de la persona, o como tabletas que se chupan como las tabletas para la tos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, NIH, por sus siglas en inglés, a partir de 2014 cada vez más adictos estadounidenses han empezado a consumir el fentanilo, ya que es utilizado como un equivalente rápido y barato de la heroína. Su consumo ha desatado una ola de muertes sin precedentes en Estados Unidos. Tan solo de abril de 2020 a abril de 2021 murieron más de 100.000 personas por el consumo excesivo de esta droga sintética. Prácticamente 275 personas al día. Según los reportes provisionales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades,
CDC, los opioides sintéticos como el fentanilo y el tramadol son los causantes del 61% de las muertes por sobredosis. ¿Qué efecto tiene el fentanilo en el cerebro? Al igual que la heroína, la morfina y otras drogas opioides, el fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones. Según la DEA, al igual que otros analgésicos opioides, el fentanilo produce efectos como relajación, euforia, alivio del dolor, sedación, confusión, somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, retención urinaria, constricción pupilar y depresión respiratoria. Narco mexicano y el fentanilo. La Administración de Fármacos y Alimentos estadounidense, DEA, aseguró esta semana que los cárteles de narcotráfico mexicanos usan las redes sociales para comercializar fentanilo en Estados Unidos. Estos grupos están aprovechando las plataformas de las redes sociales para hacer llegar a los hogares estadounidenses drogas con fentanilo y pastillas falsas con receta médica con un solo clic en un teléfono inteligente, dijo la DEA en un comunicado. Asimismo, aseguraron que han detectado un vínculo directo entre las muertes por sobredosis con fentanilo en Estados Unidos y las redes criminales de las drogas en México. En rueda de prensa, detallaron que la agencia decomisó más de 6.803 kilos de fentanilo solo este 2021. Cantidad suficiente para matar a cada estadounidense. Fentanilo, ¿por qué es tan peligroso consumir este opioide, 100 veces más potente que la morfina? La popularidad del fentanilo ha repuntado entre jóvenes de EU y México debido a que su efecto es extremadamente potente, sin embargo, 1 miligramo de más puede ser mortal. La heroína ha sido desplazada del mercado negro por el fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente, de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. La popularidad de este opioide sintético aumentó debido a que su efecto es extremadamente potente, por lo que su consumo en México y Estados Unidos se ha desbordado principalmente entre jóvenes de 15 y 29 años. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, el fentanilo se vende en forma de píldora y es relativamente barato producirlo. Sin embargo, las muertes por sobredosis han repuntado en el último año, principalmente entre la frontera de ambos países. Aunque esta droga no es nueva en el mercado, autoridades estadounidenses en los últimos meses han mostrado preocupación por la distribución de este opioide, que ahora se vende a niños en forma de pastillas de colores, como si fueran recetas o dulces inofensivos. Tan solo el año pasado, el fentanilo causó en este país la muerte de más de 75,000 personas por sobredosis, según explicó el secretario de Estado, Antony Blinken. Tenemos alrededor de 110,000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos cada año. De ellos, entre 70 y 75% está vinculado a los opioides sintéticos, en particular el fentanilo, aseguró. Esta semana, el funcionario de la Casa Blanca sostuvo una reunión de seguridad con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a quien le remarcó que esta droga está causando un problema mucho más grave que el tráfico de armas. Esto está matando a más personas que la violencia y tráfico de armas combinados. Blinken también agregó que México está viviendo directamente los daños del fentanilo y afirmó que, a pesar de los avances que se han tenido, aún quedan muchas acciones por hacer para reducir su tráfico hacia Estados Unidos. El fentanilo es un fuerte opioide sintético, llamado así porque en el cerebro tenemos receptores opioides, que cuando se bloquean, el dolor disminuye. De acuerdo con el médico adictólogo y especialista del Centro de Integración Juvenil, CIJ, Jonathan Hernández, el fentanilo es el opioide más peligroso, incluso es 30 veces más potente que la propia heroína. Al igual que la morfina, por lo general se medica a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica. Se recetan a personas que presenten un dolor crónico, puede ser una artritis, un cáncer, una fractura crónica o enfermedades terminales que contienen mucho dolor, explicó. No obstante, un doctor general o un médico de otra especialidad no puede recetar fentanilo a sus pacientes, ya que necesita una cédula especial para hacerlo. Necesitas una cédula de especialista para recetar fentanilo. Casi siempre la cédula debe ser de un anestesiólogo o de alguna persona que se especializó en la clínica del dolor. ¿Cómo se consume el fentanilo? Cuando lo receta un médico, el fentanilo se puede administrar en forma inyectable, en forma de un parche que se coloca sobre la piel o en forma de pastillas que el paciente disuelve en la boca como si fueran píldoras para la tos. El fentanilo que se consume de forma ilegal se vende en forma de polvo, vertido en gotas sobre papel secante, en envases de gotas para los ojos, rociadores nasales o en pastillas parecidas a las de otros opioides recetados.
Algunos comerciantes de drogas mezclan el fentanilo con otras sustancias como heroína, cocaína o metanfetamina. Lo hacen porque una cantidad muy pequeña de fentanilo causa un colocón o ic, lo que lo convierte en una opción más económica. ¿Cuáles son las consecuencias de consumir fentanilo? Al igual que la heroína o la morfina, el fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides que se encuentran en áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones. Después de consumirlo muchas veces, el cerebro se adapta a la droga y su sensibilidad disminuye, lo que hace que resulte difícil sentir placer con otra cosa que no sea esta droga. Si tú consumes una tableta no te vuelves adicto a la primera vez, ninguna droga te vuelve adicto al primer consumo, pero el peligro del fentanilo es que una dosis puede ser mortal, apuntó Jonathan Hernández. Por esta razón, el especialista remarcó que esta droga es tan potente que 1 miligramo de más puede ser letal. La dosis mortal son 2 miligramos. Una inyección de fentanilo recetada por un médico contiene 0.25 miligramos, o sea, ni siquiera 1 miligramo, pero si una persona excede los 2 miligramos ya puede ser una dosis mortal, que sería el equivalente a 8 inyecciones. Además, explicó que una persona intoxicada con fentanilo vive un efecto depresor. Esto quiere decir que puede presentar dificultades para respirar o perder el conocimiento. En un punto más severo, puede sufrir un paro respiratorio porque en el cerebro se apagan las funciones de la respiración. Los efectos del fentanilo son felicidad extrema, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación. ¿Problemas para respirar, pérdida del conocimiento? ¿Cómo se trata la adicción al fentanilo? La naltrexona es un medicamento que puede servir para contrarrestar la ansiedad de consumir fentanilo. Este fármaco se adhiere a los receptores opioides y bloquea los efectos de la droga. Hay medicamentos como la naltrexona que ocasiona que los receptores opioides siempre estén ocupados y que no tengan la sensación de querer estar consumiendo la droga. Este sirve para la rehabilitación y es bajo vigilancia médica, dijo. En el caso de una persona intoxicada, el único medicamento que se puede aplicar es la naloxona, ya que contrarresta una sobredosis de fentanilo si se administra inmediatamente. Hay otro medicamento que es la naloxona y sirve cuando una persona se intoxica, es decir, el efecto lo revierte, pero su uso es hospitalario porque se tiene que mantener en observación a la persona. La naloxona no se puede poner en casa porque el paciente se puede morir. El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los EU. Hay dos tipos de fentanilo, el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente. Ambos se consideran opioides sintéticos. El fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer. Sin embargo, los casos más recientes de sobredosis relacionadas con el fentanilo están vinculados al fentanilo fabricado ilícitamente, que se distribuye en mercados de drogas ilegales por su efecto similar al de la heroína. Con frecuencia se añade a otras drogas debido a su extrema potencia, lo que hace que las drogas se vuelvan más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas. Fentanilo fabricado ilícitamente. El fentanilo fabricado ilícitamente, IMF, por sus siglas en inglés, se encuentra disponible en el mercado de drogas en diferentes formas, entre ellas como líquido y como polvo. El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. Con frecuencia se mezcla con drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas, y se les da la forma de pastillas que se parecen a otros opioides recetados. Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas, y es posible que muchas personas no sepan que sus drogas lo contienen. En su forma líquida, el fentanilo fabricado ilícitamente se puede encontrar como aerosol nasal, gotas para los ojos o aplicado en gotas en papel o en golosinas pequeñas.